Este cuarto cuaderno sobre temas jarrilleros pues es un cuaderno monográfico única y exclusivamente pues dedicado al 150 aniversario, al 150 cumpleaños de nuestro querido hotel de Portugalete. Además, un hotel que también yo creo que es necesario felicitar por la consecución de su cuarta estrella, que es un reconocimiento pues a su prestigio, al buen hacer después de esa profunda rehabilitación que ha sido realizado en el edificio, tanto interna como exteriormente, y que ahora bueno, pues recibe el nombre de Puente Colgante Boutique Hotel. Además, lleva el nombre del Hotel de Portugalete pues de nuestro patrimonio de la humanidad, de nuestro querido Puente Colgante. Es un cuadernillo pues, que recoge muchos trabajos de investigación realizados durante años sobre la historia del hotel por los colaboradores tradicionales del Mareómetros, por José Luis Garayzábal, por Tasio Munarriz, por Chomín Hermosilla, Dani Docampo, José Manuel López o Roberto Hernández Callejones, nuestro archivero municipal. Y con fotografías pues, que han sido cedidas pues, por personas, hombres y mujeres de Portugalete, aficionados a la fotografía, que siempre tienen un archivo fotográfico maravilloso y nos ceden esas fotografías para poder ilustrar pues, estos cuadernos sobre los temas jarrilleros. Es un libro que hace un repaso sobre toda la historia del hotel de Portugalete, pero también una historia sobre su benefactor, sobre Manuel Calvo, que como todos sabemos fue el indiano pues, más prestigioso de la villa, quien ya tuvo una visión de futuro al llegar a Portugalete, esa finca de su propiedad, y que como él mismo decía, para que el pueblo contase con un gran hotel, con sus anexos, café y restaurante, que fuera capaz de atraer a los forasteros en beneficio de los intereses generales del pueblo. Y además puso como condición que todos los beneficios obtenidos se sostuviera un comedor benéfico. Manuel Calvo es una de las figuras más importantes de Portugalete. Su cuadro preside el salón de plenos del ayuntamiento. En el cementerio municipal, uno de los panteones más impresionantes del mismo es el de Manuel Calvo, donde está enterrado, y además en Portugalete tenemos la Fundación Manuel Calvo, que como todos sabemos gestiona su patrimonio y los fondos, y que dedicamos casi de una forma prioritaria a la gestión del voluntariado en la Villa Portugaluja. Decir que la biografía de Manuel Calvo es una biografía interesantísima porque nos acerca también pues un poco los primeros pasos de la construcción de la finca, de cómo era también la situación del edificio durante la guerra carlista o sus años gloriosos a principios del siglo XX. Hay que recordar que era el punto de encuentro pues, de la burguesía, incluso llegó a alojar a miembros de la familia real austríaca y de la aristocracia. Es un cuadernillo en el que también intentamos detenernos sobre la reinauguración del mismo en el año 1902 y de sus dos destrucciones y reconstrucciones consecutivas. Una destrucción durante la Guerra Civil y una reconstrucción posterior, y también la del famoso incendio de 1993 y posterior reconstrucción. Pero además también queremos resaltar en el cuadernillo que el hotel, para muchos vecinos y vecinas, era ante todo el epicentro donde de alguna forma se estaba la vida cultural, festiva de la villa. Durante diferentes épocas fue pues, el lugar de encuentros sociales, culturales, festivos de sus gentes, celebración de banquetes, de bodas, de fiestas, de concursos, siendo pues, bueno, un poco el devenir de la historia de Portugalete, un poco la historia también de los vecinos y vecinas que pasaron por su hotel. Como ha dicho Miquel, hacemos un repaso completo a los 150 años de la historia del hotel. ¿Pero qué es la historia de la villa? Es la historia de Portugalete. Yo, como responsable un poco de esto, lo que va es a vulgarizarlo, a hacerlo ameno, todos estos 150 años con todas las vicisitudes que ha pasado el hotel. Empezando por el fundador, y que no nos olvidemos porque que venía ya de familia de fonda, ¿no? Su madre era la posadera de Portugalete, de la fonda de Calvo. Yo lo que sí tengo que reconocer que, aunque esto sea un poco vulgarizar muchas escenas de esos 150 años, detrás de todo esto hay un grupo de investigadores que esto dan fe de que realmente, y de hecho en los últimos años han ido apareciendo muchas noticias que nos han ido completando la realidad de esto. Porque cuando hicimos hace 10 años no sabíamos que se había hecho en el año 71. O sea, el director del hotel nos decía, oye, pero que yo me gustaría hacer... Pues es que no lo sabemos. Y en los archivos es donde ha salido, ¿no? Claro, efectivamente. Como muy bien dice Rubén, lógicamente la investigación científica e histórica, también la portugaluja, continúa avanzando, continúa dando sus frutos. Y bueno, pues tenemos un buen equipo de investigadores en Portugalete, porque ahí están los esfuerzos de José Manuel López Díez, de José Luis Garayzábal, por supuesto del difunto Tasio Munarriz,
de Dani Docampo, en fin, de Txomin Hermosilla, y por supuesto pues tenemos a muy buenos fotógrafos como Andoni Maseda, José Luis Gutiérrez Landa, y van apareciendo cosas nuevas. La fecha del hotel, es decir, de cuándo comenzó su andadura el hotel de Manuel Calvo, estaba un poquito en discusión, hasta que al final, pues gracias a los buenos oficios de José Manuel López Díez y tal, y un poco también con mi colaboración, pues descubrimos que enero de 1871 es la fecha fundacional del hotel, de la mansión de Manuel Calvo y Aguirre. En un decreto del ayuntamiento, ¿verdad?, le dan permiso para abrir las escaleras de subida de diciembre. Pues mira, en el 71 es cuando le dan, luego a continuación empezaría. Claro. O sea, entonces está claro que, pues este cuadernillo, que es el cuarto de la colección, de la nueva colección de temas jarrilleros, dice 150 aniversario del hotel. Pero esto no se ha sabido hasta ahora, hasta que esta gente, estos ratones han ido. De hecho, hay un detalle. Este hombre, que sabe de todo y tal, y es... poquito. Los chavales decíamos entonces que leíamos los tebeos, ¿no? Pues los cómics ahora es un especialista. Y en uno de los tebeos de aquella época, cuando hablaba, salía Manuel Calvo. Hemos recogido aquí como curiosamente... Porque la historia le ponía como un pobre niño que había ido allí y empezó tal... No, espera un poco. Estaba aquí navegando con su padre, le manda... O sea, la historia es distinta. La historia es diferente. Manuel Calvo tenía a su tío allí en la Gran Antilla, en la gran isla de Cuba, la perla del Caribe, y entonces les llama, es el efecto llamada, ¿no? Oye, le dice a su hermano, pues, ¿por qué no mandas a tu hijo aquí a trabajar y tal? Entonces, efectivamente... Pero es la historia del pueblo de Portugalete, que sí, emigraban allí y llamaban a la familia. Claro. O sea, este es un caso más de los muchos que hubo. La única diferencia de este hombre, que nosotros reivindicamos como benefactor, es de que los indianos que venían con dinero. Se hacían una gran mansión y ahí quedaba como símbolo de su estatus. Pero este hombre hizo una mansión y con un espíritu comercial dijo que sea fonda para que luego le quede al pueblo. Y además una fonda de prestigio y tal. Y ese es que luego la gente le quiera meter el dedo en el ojo diciendo era un negrero y tal, porque pues sí, tenía una finca de esta, tenía 200 negros. Pues bueno, claro. pero era lo que había. O sea, era la época un poco. Era la época, o sea que no es que... Y se trajo 2 mulatitas, ¿no? Sí, claro, pero no es que Manuel Calvo fuese el único que tenía, por desgracia, esclavos o mano de obra servil en aquellas plantaciones esos ingenios azucareros que él explotaba, sino que, por desgracia, en aquel momento era lo habitual. Oye, aquí se escribe la historia de las mulatitas que dices tú, Coro. Sí, viene mataron aquí a su padre, que era el chofer. Claro. Lo mataron porque a le tocó vivir la liberación de Cuba. Claro. Y era de los que estaban en contra del movimiento... De la independencia. De la independencia. Bueno. Entonces, pues los guerrilleros le mataron al chofer. Y él es el que, como se murió también la madre, adoptó a las negritas, les puso su apellido y las dio parte de su herencia. O sea que quede claro también de que dice, unas negritas que se trajo. Espera un poco, cuando se murió figura en el testamento. Claro, y llevaban el apellido. Sí. Pero Rubén, qué mal pensada soy, que pensaba... No, y además ellas, las dos, Jacinta, esta Jacinta Casilda y tal, y Salomé, que así se llamaban las dos chicas, vinieron con Manuel Calvo cuando ya por fin se llega a la independencia de Cuba tras la guerra hispano-yanqui en 1898. Ellas arriban a Portugalete también que era pues prácticamente, vamos a ver, las chicas eran pues como si fuese su tío. Hombre, Pedro Heredia lo recoge. Su padre adoptivo, vaya. Lo recoge en su cancionero. Había una canción de las morenas, porque lo han conocido nuestras generaciones anteriores. Las morenas, las llamaban, claro, en la época, esa la denominación. Bueno, realmente... Sí, un poquito el todo hotel eso, ¿verdad? Ya le tocó primero una primera, porque se hizo en el 71, viene la guerra carlista, en cuanto nace el hotel, le pilla la primera guerra. Lo mismo que le pilló luego la segunda. O sea, lo destruyen una vez, los militares lo incautan una vez, 2 veces. Claro, eso es un poco, la historia del hotel, la verdad se ha dicho es que es la historia un poco de Portugalete. El hotel, desde su fundación en 1871 por parte de Manuel Calvo, es como si dijésemos el testigo de la historia de Portugalete. Pero a la vez también se puede decir que es un testigo, o sea, que tiene muchas vicisitudes, sufre bastantes cuestiones, como el tema de la incautación de los militares, pero al final sabe resurgir, sabe salir adelante, ¿no? Es como Portugalete, sabe salir siempre adelante.